Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander para la presentación de este libro de David López, La ciudad y los jardines. Quiero dar la bienvenida especialmente a nuestra alcaldesa, a Gemma Igual, que nos acompaña aquí esta tarde, y también, como no, a Sonsoles Arroyo, que nos acompaña y que entre las dos van a tener una conversación con el autor de este libro y tendremos el placer y la satisfacción también de conocer un poco en profundidad el libro que se presenta hoy aquí, que ha tenido ya un antecedente que se presentó en este Ateneo, que además lo recuerda incluso en el formato, en el diseño de la portada, etcétera, y que me atrevo a decir que es la segunda entrega de una trilogía que está terminando David López Sáenz de producir. Simplemente saludar también a las personas que nos están viendo por la transmisión en directo por streaming de esta presentación, y a ustedes recordarles que el libro se estará vendiendo ahora al finalizar el acto, que el autor estará encantado de firmar ejemplares, y recordarles que por favor apaguemos los teléfonos móviles para no interrumpir el desarrollo de la presentación de La ciudad y los jardines. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias sobre todo a David por invitarme y por escribir y por reflejar pues parte de historias que tienen que ver mucho con la ciudad de Santander y que tenemos hoy en este libro. Yo como alcaldesa pues vengo a felicitarte porque como no es el primero, pues efectivamente ya sabes lo que es el escribir un libro, ya sabes lo que es presentar un libro, ya sabes lo que es que un libro tenga aceptación y por eso te deseo que también el segundo la tenga. No pensaba estar aquí porque le acabo de declarar que no me ha dado tiempo a leerme el libro. Efectivamente, fue al ayuntamiento el otro día a dejarnos el libro y no he pasado de la página 27, con lo cual lo único que puedo decir es que una compañera que sí le ha leído pues me traslada, y además como no miento, pues una cuando dice la verdad siempre es mejor. Que hay muchas pinceladas de nuestra ciudad, que efectivamente la historia de esa, hasta dónde he llegado, esa chica que llega a una cama y a una habitación que no le gusta nada, pues que es una historia realmente bonita, muy fácil de leer y muy amena, y en donde ahora pues entre Sonsoles y David nos van a hacer descubrir muchísimo más lo que hay aquí, pero siempre dejándonos con las ganas de comprarle y de leerle. Y alguien, un emprendedor, una persona que desarrolla su arte y lo regala al resto, porque eso es un libro es regalar arte y creatividad al resto de las personas, poner en valor lo importante que es la lectura, el acompañamiento y la cultura que nos da la lectura, y poner en valor al Ateneo y a ese público fiel que sois el que siempre estáis aquí presencialmente, que hoy es un día en el que hace mucho frío y hay muchas cosas en la ciudad, con lo cual seguro que también tenemos a muchas personas conectadas, y también las felicito por venir a esta presentación de este libro. Y a ti, que no sea el último ni muchísimo menos, que ya sé que sigues escribiendo y que tienes muchos planes de futuro, y ojalá podamos disfrutar de tus éxitos y de tu maravillosa literatura. Así que de verdad que gracias, y ahora soy yo la primera que me quedo a escucharles a ellos. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para presentar la segunda novela del autor cántabro David López. Este autor ya inició su andadura literaria en 2019 con la publicación de un poemario titulado Debajo de tu piel, por el cual ha habido quien le ha encuadrado dentro de la denominada Generación X. 2 años después, en 2021, sacó al mercado la novela 1000 años de arroz y 10 meses de flores, con un gran éxito de ventas.
Y ahora, en lo que parece una progresión imparable, publica La ciudad y los jardines. Déjeme que reproduzca un párrafo de la presentación que el pasado año realicé de su anterior novela, porque yo creo que resume muy bien lo que es el estilo de David, que ya entonces afloraba y que aquí se refuerza. Yo decía, preguntaban en una reciente entrevista a la excelente escritora venezolana Karina Said Borgo a qué respondía la belleza de su lenguaje. Ella contestaba, lo que escribo debe poseer una naturaleza literaria. Pues esto es lo que define la obra de David. La belleza de su lenguaje es un elemento de su estilo, casi diríamos un personaje central de su narrativa. Pues bien, en esta segunda novela, que contiene notables diferencias respecto a la anterior, está la misma pulsión, la voz propia, el marchamo que define a este escritor. Ya podemos hablar de un estilo y de una impronta nueva en nuestro panorama. Digo esto en cuanto al estilo, que está fuertemente marcado por un profuso uso de la adjetivación, un constante lirismo y una exuberancia del lenguaje. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en su anterior novela, el desarrollo narrativo no se encuentra tan obviamente marcado por los autores del boom latinoamericano, sino que podría encuadrarse dentro de la novela romántica. David vuelve a sorprendernos situándose al margen de las tendencias dominantes para introducirnos en una estructura novelesca, en algunos momentos muy cercana al folletín o novela por entregas. Y quiero señalar que cuando digo esto, puesto que ya en una anterior presentación hablaba del folletín y la novela por entregas, y a David no le gustó mucho, y me pareció ver que había una comprensión por parte del público y por él mismo de un sentido vulgarizado del término folletín, cuando es realmente una tendencia dentro de la literatura, especialmente a finales del XIX, entre otros lugares en España, con muy dignos representantes como Pérez Galdós o incluso el propio Pereda, con unos elementos muy relevantes dentro de nuestra literatura que ha dado lugar a lo que fue después una corriente más marcada como es el realismo, que toma muchos elementos del folletín. Es realmente una corriente con gran entidad y con un gran peso, y desde luego no tiene nada que ver con el uso despectivo de la palabra. Por eso tranquilo, David. Vale. Y en cuanto a la gente, pues eso tiene ese elemento atractivo del folletín, de personajes con pasiones muy a flor de piel, con una trama muy ágil que hace que se enganche el lector. Es por eso que el folletín o la denominada novela por entregas pues fue en su momento tan popular, y él coge estos elementos sin siquiera ser consciente para conseguir un cuerpo de una novela muy atractivo, que engancha al lector y que haga que cada capítulo crea un mundo propio que te hace esperar a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Lo cual lo convierte en algo muy sorprendente, porque crea un estilo muy moderno que estaría muy cercano a una estructura guionística o más a la cultura en la que vivimos, tan ágil, tan rápida, marcada por imágenes, por pulsiones, por emociones muy instantáneas, que es lo que marca la cultura actualmente, y que curiosamente, pues en este sentido, él lo enlaza con el folletín, algo tan antiguo, pero que consigue crear esta fusión que lo convierte en algo absolutamente contemporáneo. Y lo que es más curioso, como ha pasado con la anterior novela, con la creación de un cuerpo muy cercano, casi propio del boom latinoamericano, en estas alturas, en el panorama literario español, en el que eso es absolutamente infrecuente. Pues con esto vuelve a hacer otro giro de los suyos, sin encima ser consciente, y con un gran atractivo. Por tanto, vuelve a sorprendernos situándose al margen de las tendencias dominantes para introducirnos en una nueva estructura novelesca.
Y al igual que representantes tan destacados de esta corriente, hablo ahora del folletín o novelas por entregas, como Balzac, Alejandro Dumas, Flaubert, Dostoyevsky o el propio Pérez Galdós, mantiene un efervescente ambiente de pasiones soterradas y pulsiones ocultas que mantienen el interés del lector. Todo ello mediante una estructura de capítulos muy breves que desmenuzan una trama familiar en permanente tensión. En fin, es una novela que recomiendo a todos ustedes, que estoy segura que no va a defraudar porque nos va a enganchar y que a gente que pueda estar buscando unas inquietudes más literarias, más estructurales, pues también le va a sorprender en cuanto a la manera que tiene David de enfrentarse a este proyecto. Solo me queda darle la enhorabuena y desearles a ustedes que lo lean, que no se van a defraudar. Pues nada, buenas tardes, lo primero, y gracias a todos por venir. Quería hacer una breve reflexión sobre lo que significa para mí Santander, ciudad en la que nací y a la que me siento muy ligado por muchos aspectos sentimentales. Y la literatura. Bueno, primero hay que ser educado y agradecerle a Gemma con la agenda que tiene loca, que la conozco, la presencia aquí, pero para mí, voy a contar al final porque era importante la presencia de Gemma, mujer a la que admiro por su capacidad de trabajo, que es encomiable. Además la conozco por muchos amigos en común. Voy a empezar por ella, que se lo merece. Cuando presentamos la primera vez La ciudad y los jardines, siempre me acompaña un crítico, si no son soles, en este caso fue Salcines, que es una persona... ¿No me oyes? No, ¿Se me oye atrás? Ah, vale. más alto. Sí, sí. Que la primera vez que presentamos la ciudad de los jardines en San Vicente de la Barquera hace un mes o así, creo que fue, más o menos. Sí, por ahí. Siempre voy con un crítico literario, Sonsoles me suele acompañar, y fui con Luis Alcines, que es una persona muy conocida en el ámbito cultural cántabro. Y dijo que era una novela marcada por unas estructuras de perdedores, en los que los personajes centrales, en este caso Úrsula, una mujer que es el tronco central de la novela, no tiene escapatoria y refleja una sociedad en la que la mujer se veía aplastada, ¿no? por una nube negra social que cubría a esa España en la que terminaba la dictadura y apenas había salida para muchos aspectos, ¿no? Y me sorprendió cómo Salcines extrajo ese punto de la novela, porque yo quería contar un poquitín eso, ¿no? Cuando escuché la historia real, siempre suelo trabajar con testimonios reales de mujeres, en este caso, a mí me llamaba mucho la atención cómo la protagonista original, por así decirlo, pues no tenía salida, ¿no? Tenía una sociedad en la que el que dirán, el matrimonio es para toda la vida, uno no se puede separar nunca porque eso es un pecado mortal. Era un círculo vicioso en el que no había ningún tipo de salida y me interesaba mucho reflejar esa época, esas circunstancias, esos problemas tan graves femeninos, y bueno, creo que, según me está diciendo, lo refleje bien. Es por eso que utilicé el estilo que Sonsoles me dice, de folletín o de novela ágil y corta. Y bueno, pues quería hacer una cosa diferente a mi anterior novela, ¿no? Y lo he conseguido bastante bien. Y pues yo, Gemma, te sigo mucho, tenemos muchos amigos en común y pues me gusta que hay mujeres. El otro día en Bezana me decía una señora, ¿verdad que no es lo mismo que te cuente una historia a tenerla enfrente como tú la tuviste? Y dije, no, es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo que te digan, hay una mujer maltratada, a tenerla sentada como tengo yo ahora a don Miguel Ángel. No tiene nada que ver, es muy diferente. Entonces, ver cómo la sociedad poco a poco y con mucho que hacer todavía va cambiando y hay gente tan válida como tú, pues a mí me resulta, yo lo admiro Muchísimas gracias. porque me parece que vais sumando cosas que la sociedad necesita, ¿no? Para ir cambiando el tema que ya sabemos que, bueno, que es necesario erradicarle del todo y costará, ¿no? Y es un poco, yo tuve la suerte, o
tuve la suerte literaria y la desgracia personal de conocer testimonios en un taller de poesía para mujeres maltratadas y me contaron cosas que me parecían de película, ¿no? Entonces, bueno, pues ver que mujeres van adquiriendo capacidades políticas, económicas, de mando y demás, pues creo que es muy importante para todos. Más de lo que parece, creo. O sea, bueno, tú sabrás más que yo lo que significa eso a nivel político, ¿no? Así que, bueno, eso es el reflejo de la ciudad y los jardines, es contar aquella época que mucha gente, pues por edad supongo que conoce. Desde el punto de vista femenino, tuvimos un debate muy interesante el viernes en Bezana, había mucho público y en Bezana hacen un trabajo magnífico con las bibliotecas y había mucha gente de fuera. Y había una señora alemana que me decía todo el rato que como yo, como hombre, contaba el testimonio de una mujer. Y yo le contaba que no era tan difícil. Yo daba mi perspectiva, no soy un notario, soy un escritor. Y una señora belga decía, pero oiga, ¿cómo le dice eso a ese chico? Es un chico joven, él puede contar lo que quiera, ¿no? Ya no vive la época que usted se educó y demás. Necesitamos contar perspectivas masculinas desde el punto de vista de hombre, de la mujer y demás, ¿no? Y bueno, pues yo también lo creo, ¿no? Que es importante sumar testimonios, puntos de vista. Una novela no deja de ser un punto de vista porque no son libros históricos, son interpretaciones de la vida de las personas y yo es lo que he intentado con La ciudad y los jardines. Cuando aquí ha habido gente que ya ha leído el libro, Cecilia, que está allí, creo que fue la segunda persona que lo leyó, no sé si hay más gente. No, ya sé que tú, Ana, ya sé que tú. Para la semana que viene lo tienes. Sí. Yo vengo a examen la que viene también, ¿eh? Sí. Y Sonsoles, que no me interesa lo que diga. Entonces, y bueno, pues es importante también las diferentes percepciones que se establecen con el punto de vista geográfico. Ya Gemma me chafó la pregunta porque mi primera pregunta era, ¿ves o no Santander? Pero todavía no te la puedo hacer, te la haré más adelante. Sí veo Santander. ¿Sí ves Santander? Sí veo Santander, porque efectivamente, pues cuando viniste al despacho, pues hay veces que tengo más tiempo libre y otras que no tengo tiempo libre. Yo me comprometí con él porque además vi que son 207 páginas, digo, este me lo leo yo en una tarde. Bueno, pues no he tenido la tarde, pero como veía que no tenía la tarde porque el fin de semana tuvimos esgrima, porque el fin de semana pues hubo muchas actividades en Santander, se le di a leer, el fin de semana se le ha quedado para leer Marta, la jefa de prensa, porque tampoco tenía la cara de venir sin conocer nada. Entonces Marta sí me ha apuntado el que se ve y se nota perfectamente Santander, e incluso no me he atrevido a leerlo porque no era cosecha mía, pero efectivamente sí que me pone que hay partes de Santander e incluso hay la página 20 donde hace referencia a la página 30 que hace pensar en el barrio pesquero con el salobre aroma del fondo del puerto entre rabas ardientes y cafés humeantes. Entonces sé perfectamente que sí puede estar encuadrado en esta ciudad como es Santander, por eso lo valoro muchísimo más. Y para poder aportar algo en otro sentido, también te valoro esa admiración que has declarado, y a todos nos cuesta mucho el día a día y nos cuesta mucho concienciar y tratar con toda la gente. Desde luego que la presencia de la mujer a lo largo de la historia es totalmente diferente, pero yo no juzgo a nadie. Yo muchas veces digo que a mi abuelo en el pueblo, en Isla, jamás le vi con una escoba, pero jamás le vi haciendo la comida. Y no le culpo, porque era la cultura. Hoy me culparía a mí si tengo un hijo y una hija y los educo de manera diferente. Pero yo creo que tenemos que avanzar teniendo las ideas claras y sin culpar a nadie. En mi casa había un filete y era para mi abuelo, y nosotras una tortilla francesa si quedaba un filete, y era porque era el hombre de la casa, el hombre que trabajaba fuera. Era no desde el punto de vista que nadie era menos que él. Las mujeres no era el concepto que eran menos, pero efectivamente tenían otro rol. Por eso yo estoy satisfecha y orgullosa de lo que hemos avanzado. Nos queda mucho por avanzar, pero también creo que hay que hacerlo juntos. A veces hay muchos puntos de vista encontrados. A mí, pues esas chicas, no necesito a nadie, no necesitamos a los hombres para nadie. Nos necesitamos todos. Y tenemos que ser igual, en cosas mejores, en cosas no mejores, pero tenemos que vivir todos juntos. Entonces, pues efectivamente, nunca
en este libro hubiese sido una mujer alcaldesa de Santander. Hoy hay una mujer alcaldesa de Santander, soy la primera. No he tenido ninguna mala experiencia por ser la primera, pero sí extrañeza. Yo siempre digo que cuando salí alcaldesa en el año 2016, hay una señora que me dice: hija, tú eres la alcaldesa, ¿y qué dice tu marido? Digo: señora, que la alcaldesa soy yo. Bueno, pues es verdad. Entonces, ya no desde el punto de vista ni de incultas ni de malas personas, de la costumbre. Y también estamos aquí para cambiar costumbres y para avanzar. O sea, hay que tener muy claro el camino, pero también hay que saber cómo se hace el camino, pues para no dejar descolgado a nadie. Así que te agradezco que puedas tener esa referencia de una mujer que puedo ser yo o puede ser otra, que de este libro a esta persona hay muchísima diferencia, pero que también se ha conseguido entre todos, entre mujeres que lo cuentan y son valientes para contarla, y entre hombres que lo replican y son valientes para replicarlo y para darlo difusión. Por eso, entre todos y entre todas tenemos que conseguir pues que esto cambie y seamos exactamente igual, siendo diferentes un hombre y una mujer, seamos igual de oportunidades, igual de derechos, igual de todo. Yo estoy 100% de acuerdo, vamos. Muy bien. Era por eso que te quería invitada, porque me parecía un hecho relevante tu presencia como alcaldesa de Santander. Bueno, vamos a retomar el hilo de la novela. Yo quería, se lo he contado antes al señor Castañeda, hacer una serie de reflexiones sobre temas literarios, como No son soles, por supuesto, y también sobre temas sociales, y desde mi perspectiva de haber triunfado con 1000 años, con haber tenido mercado latinoamericano bastante, bueno, en fin, haber sido finalista de un premio nacional, bueno, quería decir varias cosas al respecto, ¿no? Veo que con el tiempo, y esto sí, no la puedo tirar de las orejas a Gemma aunque quisiera, porque sí que veo que se va teniendo en cuenta, pues por ejemplo, cómo se está dando valor este año en el centenario de su nacimiento a la figura de José Hierro, que es una persona muy relevante, muy cántabro, que nació en Madrid, como en 2020 también se hizo con Galdós. La literatura cántabra tiene grandes referentes que merecen la pena destacarlos y en las que poco a poco se va trabajando y se va haciendo cosas, ¿no? Yo que empecé por la poesía, me suelo encontrar con gente joven, bastante joven, casi siempre mujeres, es la realidad, que leen bastante poesía, que es una producción literaria que siempre ha sido un poco el entredicho, en su día fue parte de la élite, luego ya se fue democratizando y bueno, pues va teniendo su encaje, ¿no? Aunque la novela sigue siendo, Sonsoles, tú lo sabes, la reina de la literatura, ¿no? Y yo quería destacar, pues eso, el esfuerzo que está haciendo conocer a Hierro. Hay unos versos a mí Hierro me gusta bastante y dicen así, ¿no? Si muero, que me dejen a solas, la mar es mi jardín, no puede quien amaba las olas desear otro fin, ¿no? Esa poesía tan directa que tenía este hombre, que refleja también la esencia de Santander, ¿no? Y también quería destacar pues la producción que tuvo Galdós en la Casa de San Quintín, con esas vistas cualquiera, también de verdad, pues eso le ayuda bastante. Yo por la ventana veo una plaza y él veía el Cantábrico, bueno, es bastante diferente. Y debemos, eso se lo debemos al Ateneo y a sus representantes, seguir trabajando para la cultura. La imagen, la televisión y los demás medios dan una imagen completamente distorsionada de la realidad literaria. Se sigue leyendo mucho. Es verdad que las grandes lectoras, los de Zacarías, son mujeres. Ya sé que somos pocos los que leemos, pero bueno, todavía hay alguno. Y bueno, hay que seguir trabajando. A mí, en particular, la literatura creo que lo que te da es una amplitud de miras que no te da el no leer, ¿no? Siempre... Yo sabes que soy íntimo amigo de la bestseller cántabra, de Conchi Revuelta. Y Conchi, por ejemplo, consigue un efecto atronador en gente que lee, que habitualmente pues a veces no lee y demás, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay que fomentar la lectura, hay que hacer que la gente lea, que la gente sea crítica, que la gente... A mí un testimonio que me llama mucho la atención de un escritor que me gusta mucho, que es Vargas Llosa, que dice: yo que era de Cochabamba, de Perú, de un pueblo remoto, donde los haya, cuando me topé en la mesita de noche con el poemario de Neruda, que me decía mi madre: esto no lo puedes leer, que es prohibido para ti, y leí ahí poemas de amor que no sabía lo que significaban, pues me hizo como clic, ¿no? O sea, la cabeza me cambió para siempre, y eso es el efecto que te produce la
la literatura, ¿no? Esa perspectiva que te da de un mundo que no conoces, de poder tener capacidad crítica, de poder elaborar teorías diferentes a las que te has contado siempre en el colegio, en casa, en la vida y demás, ¿no? Y eso sí que es importante y, por ejemplo, aquí en el Ateneo sí que se nota bastante la buena mano del señor Castañeda de compañía para promover la cultura. ¿Alguna cosa más quería decir? ¿Tú, Sonsoles? Sí. Bueno, yo tengo se lo he contado antes al señor Castañeda, se lo voy a contar a Gemma y lo voy a contar al público que lo vea. Yo tengo una perspectiva privilegiada porque por las redes sociales tengo muchos seguidores y me habla muchísima gente de fuera de España, ¿no? A mí en particular, el hecho de cuando pones en Facebook o en Instagram o Twitter escritor español me da un beneficio enorme. Entonces, la gente en particular de México, de Colombia, que usted sabe, Zacarías, tiene allí vínculos y demás, Argentina, mucha gente de Argentina, distingue la frase escritor español con un sinónimo habitualmente de calidad, ¿no? Hay que empujar por ese lado, debemos de estar orgullosos de ser españoles, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestra... A veces ves una gran oferta gastronómica, turística, hay que empujar también la oferta cultural, que se lea más, que haya más exposiciones de arte, porque debido a las guerras internas que vivimos aquí a veces en España, pues el término español se ha denostado un poco para mi gusto, ¿no? Sobre todo en América Latina, la perspectiva es completamente diferente. O sea, ya automáticamente dice, uy, este señor ha quedado finalista de un premio nacional en España. Este señor tiene una ruta literaria, un libro en España, y hace, cuidado, España es España. Es la madre patria, es una referencia cultural, es la patria de Cervantes, de tanta gente importante. Y yo veo eso, y a veces pues me da ganas de decirlo, ¿no? Digo, pues yo me siento orgulloso, pero hay que cuidarlo entre todos. Exactamente. Y empujarlo. La cultura española es... Tú me puedes corregir si quieres, pero yo creo que es... Bueno, voy a decir de las más potentes del mundo, de las más destacadas del mundo. Es muy rica, es muy variopinta, tiene mucho sabor, tiene muchos estilos. Entonces, a veces me choca, y hablo con mucha gente durante la semana, y digo, pues mira, una persona de México destaca, ¿no? Siempre digo, usted que es escritor español, siempre, pero te ponen siempre el español detrás, como diciendo, jolín, España es España, ¿no? Entonces, y a veces eso aquí, pues, no es tu caso, pero sí hay gente que no lo valora lo suficiente, ¿no? En la cultura hay que estar unidos, tiene que ser la política, tenemos que empujar todos para el mismo lado y llevarla más arriba que realmente lo merecemos. Creo que la cultura española es un valor importantísimo en la sociedad de hoy en día. ¿Qué más? Pues poco más. ¿Ni tú algo, Sonsoles? No, está muy ¿Eh? bien. Algo del libro, han dicho. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a hacer alguna pregunta. ¿Javier? Javier, espera. Felicidades por haber venido por segunda vez a este lugar. Somos del mismo pueblo y tenemos una afición similar. Él ya es un escritor en ciernes que está dando grandes pasos con hiperbólicas zancadas. Esta yo creo que es la más grande y nos tenemos que ir preparando porque yo creo que es la forja de un escritor. Me ha entristecido un poco cuando Sonsoles que ha dicho que has perdido un poquitín el lazo con Sudamérica, ¿no? Y entonces, claro, ambos dos éramos adictos a Gabriel José de la Concordia, García Márquez, y entonces, pero vamos, supongo que habrá sido un lapsus de ellas y que retomes otra vez a nuestro referente, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, yo creo que estás muy bien enmarcado por dos personajes que a Sonsoles la conocía de la vez anterior y bueno, pues hemos tenido ese contacto y después las referencias indirectas que de ellas me señalas, siempre elogiosas. Y por otro lado también me llama la atención la presencia institucional de Gemma, que por un lado, David, como yo te sigo también, a pesar de nuestra amistad, te sigo también por el Facebook y la semana pasada la has presentado en Torlavega, donde precisamente el alcalde también está haciendo una presentación similar en unos términos parecidos, ¿no? Por lo que estoy comentando, Sí. y eso la verdad me alegra, ¿no? Ese apoyo institucional, yo creo que eso es muy importante, esa referencia, ¿no? No quiero decir que sea un reclamo, pero bueno, yo las palabras que ha dicho Gemma
subrayando lo que tú estabas comentando, pues también me han agradado mucho, ¿no? Escuchar esa presencia. Gemma me puso, Sí, perdona, bueno. 0 pegas me puso para presentar el libro, 0. Pero me ha ganado Javi Marcano, que le ha leído. Ah. No, pero me parece un detalle bastante infrecuente y yo creo que es bueno, a veces incluso sin leerlo, teniendo esa promesa que has hecho, que seguro que la próxima vez nos vas a sacar, pues eso, esos tantos adjetivos y una crítica, por lo menos como la de Sonsoles. Bueno, como la de Sonsoles no, porque eso es imposible. No, Pero sería parecida. Pues, parecida. Mira, un santanderino que escribe un libro, que vierte su arte, como lo he dicho, y que encima me invita, o tengo otra cosa que hacer que entonces no puedo dividirme, o debo de venir. Al Ateneo, que tanto apoya la cultura, que tanto bien hace para muchas personas, debo de venir. Y luego, nosotros en el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, tiene que fomentar la cultura. Fomentar la lectura en los niños. La cultura debe de ser atractiva. Si yo nunca he leído y me encuentro con un libro así de grueso, es que ya visualmente no me atrae. Entonces hay que hacerlo atractivo para niños. Pues sí, con más dibujos que letra. Luego hay que hacerlo atractivo, lectura fácil para personas con alguna discapacidad, que también lo hacemos en el ayuntamiento. Ahora los niños empiezan a escribir con abreviaturas. Mi hija me escribe en WhatsApp y no lo entiendo, lo tengo que, como inglés, tengo que saber qué pone. Pues tenemos el concurso Dilo en Buen Español, que es para niños y chicos. Luego tenemos el de relatos cortos, para gente que no se atreve a escribir un libro, porque no es su profesión, porque cree que no puede, pero voy a intentarlo y presento este relato breve al ayuntamiento. Y después tenemos para las personas mayores que nos cuenten su historia, el valor de lo vivido. También hay personas que llegan a una edad, cuando se jubilan, pues que se tienen mucho tiempo libre, que se puede dedicar en leer, pero que también se puede dedicar en escribir, porque se ejercita la memoria y porque además pues nos damos cuenta de que si escribimos uno, pues posiblemente no nos quede muy bien, pero si escribimos 15, seguro que nos vamos perfeccionando y ocupamos nuestro tiempo en algo. Nos parece tan importante la lectura que como para no premiar a quien contribuye a ella. Leer enriquece vocabulario, leer enriquece y abre mente. Leer te hace estar en lugares donde físicamente nunca has estado, te hace desarrollar la imaginación. Entonces, ¿cómo no vamos a estar si se contribuye a esto, que ni tiene color político, que ni tiene ninguna desventaja? Pues siempre que pueda, vengo. Y de hecho, es habitual mi presencia en el Ateneo, pues eso, a no ser de que tenga alguna otra cosa. Pero por eso, en cuanto me invitó, le dije, si puedo, ahí estaré. Y creo que con presencia física o con apoyo de alguna otra manera, debemos de estar en iniciativas como esta. De verdad que lo creo y lo ejercito. Pues enhorabuena. Esperemos que esto, digamos, que se contagie, ¿no? Estabas en David, enhorabuena. La verdad que todavía no he tenido tiempo de leerle. Pero bueno, con la presentación que ha hecho Sonsoles, y bueno, pues es una suerte verte aquí porque estás en un lugar emblemático de Santander. Pero no solo es porque sea el Ateneo, sino porque al lado mismo, cuando Santander era una ciudad acanalada, era un canal, la calle Pedroca, don Miguel de Pedroca, capitán de fragata, en 1780, inauguró la Casa de la Esquina, que era ascendiente de la familia esa de Suntuola, los Botines, ¿no? Entonces, bueno, ese Santander, yo siempre que paso por aquí, siempre que veo la calle Pedroca, digo, de don Miguel de Pedroca, ¿no? Como esa parte de Santander antigua, tan desconocida, sobre todo de esos siglos, ¿no? Y bueno, pues que estás, yo te veo fenomenal. Y muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Yo creo, vamos, las tienes que llevar a todos los sitios donde vaya porque va a ser difícil. A Gemma va a ser más difícil, pero bueno. Sí. Y entonces, pues, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues, hablar un poquito también del aspecto tuyo, sobre todo de los precedentes literariamente. Creo que una de tus claves eres tú como personaje y otra también por tu infancia literaria, que yo creo que te va a dar gran impulso con tu prosa poética. Creo que tus raíces son poéticas y eso pienso que te va a dar una ventaja. Sonsoles probablemente lo analice mejor, pero yo creo que eso va a ser el gran revulsivo, ¿no? Y por ser un poco psicoanalíticos, somos nuestra infancia y el resto. Y entonces yo creo que literariamente, si lo podemos eso extrapolar a lo que pienso yo que va a ser tu carrera política, de un gran escritor. La política aquí. Perdón, es tu carrera literaria, ¿no? Y entonces yo creo que vas a dar esa gran zancada. Y dentro de muy poco, pues todavía seguro que veremos en muy poco tiempo, un tiempo récord,
con la siguiente novela, porque además tienes una capacidad, yo creo que tienes una gran ventaja, señalando este aspecto de la infancia poética, es que sabes mucha psicología sin haber sido licenciado en psicología, como es mi caso, que tienes el papelín en la pared pero no te vale para nada. Sin embargo, en tu caso tienes mucha psicología por las personas, conociendo a las personas, y das la toma exacta en las 200 páginas que dice Gema para crear esa edición necesaria y justa, ¿no? Y entonces, pues enhorabuena por todo ello. Gracias, hombre. Sí. Bueno, algo sobre el libro, y es verdad. A Sí, mí sí. te quería preguntar que has dicho que fuiste a una lectura de poemas en mujeres que habían sido maltratadas, un curso, sí. a un curso. ¿Cómo surge la idea de que este era el contenido del libro? Sí. Igual que con 1000 años, mi novela anterior, me surgió la idea en un viaje al Caribe que hice. En este caso, pues hice con el Invento de Cartes un taller de poesía para mujeres maltratadas. Y lo que hablaba el otro día en Bezana, no es lo mismo vivirlo que, o sea, contarlo que vivirlo, no tiene nada que ver. Entonces, al final, como hay historias que van, vienen y algunas se te queda. Y hubo una señora que se llamaba Soledad, que se llama, vamos, que todavía vive, y esa historia me impactó. Y ya cuando pasa un tiempo, eso lo decía mucho García Márquez, ves que se te queda ahí, se planta la semilla y dices, uy, aquí va a salir un árbol y dije, esta es la historia. No se puede explicar con términos objetivos porque una historia se te queda y otras no, pero al final dices, esta voy a escoger porque tiene la suficiente fuerza para conseguir novelarla con éxito, ¿no? Y esta señora me contó una historia impresionante, impresionante. Yo a veces, hasta incluso el viernes en Bezana, me decía una señora, ¿has visto lo que aguantamos, hijo? Porque yo también fui una mujer maltratada y dije, yo creo que, a ver, en general los hombres aguantamos de otra manera, pero tanto es casi imposible. O sea, son heroínas, o sea. ¿Y cuánto tardaste en escribir el libro? Más o menos en 2 años o así. 2 más o años. menos. Porque eso es un proceso bastante laborioso, pesado, nunca estás conforme con todo, siempre hay críticos que te molestan. O sea, que, vamos, entonces es un... Bueno, pero luego la sigues llamando, así que de eso nada. Bueno, sí, sí. No molesta, aporta. No, ni caso. Él va por libre y luego cuando lo termina lo suelta y ya a ver lo que pasa. Pero no. David es muy curioso porque, retomando un poco lo que decía Javier, yo no he dicho que haya perdido su influencia del boom latinoamericano, que la sigue teniendo, porque realmente es un poco el esquema que David ha cogido. Está muy marcado especialmente por García Márquez, y eso es algo que está muy presente en su primer libro, que como todos los primeros libros, pues siempre emulan un poco el autor que te fascina, y es lo que él hizo con García Márquez. Cosa que obviamente ese pozo está en esta novela, porque no ha desaparecido en lo que es su estilo, pero lo lleva de otra manera, o sea, lo hace de otra forma. Pero teniendo ese hilazón que tienen las dos, lo que también tiene, y es muy curioso, y yo creo que el propio David lo desconoce, y es una cosa muy peculiar de él, es que todos sus personajes son mujeres. Sus personajes centrales son mujeres, los personajes potentes son mujeres, en el anterior libro y en este. Entonces, algo tiene que tener David que le resulta, yo creo que él ve como una mayor riqueza en las emociones o en la mente femenina que en la masculina, que es lo que le lleva a ir por ese lado, porque en principio, planteado de una manera objetiva, pues tiene que ser obviamente más difícil, lo mismo para una mujer metérsela de un hombre a la inversa. Pero David lo hace de manera natural, o sea, David tampoco piensa mucho las cosas, en general, va como un Miura a donde sea y que sea lo que Dios quiera. Lo que pasa es que tiene la suerte de que le suele salir bien. Y estas son una peculiaridad muy... El problema con las mujeres es que me gustan, yo creo. Sí, no, aparte de que te gustan las mujeres, que resulta también evidente, pero la mentalidad de la mujer, porque está muy presente siempre la forma de pensar, la psicología de la mujer. Eso es algo que caracteriza mucho sus libros.
En los dos tenía buena información porque tuve tiempo de recabar. El curso duró muchos meses, el viaje al Caribe también Claro. tengo vínculo y tuve muy buena información, por eso conseguí lo que conseguí. Sí, pero probablemente Bueno. también tienes informaciones interesantes de hombres, ¿eh? Y Ah, sí, no- por supuesto. por La eso. siguiente es ¿Ya estás en la siguiente? sí, Sí. sí, la siguiente es de un hombre. Bueno, en primer Don lugar, Zacarías. me siento muy contento de escucharte, de escucharos, la alcaldesa, la presentadora, y me siento muy feliz porque he notado que en tu estructura literaria y de pensamiento está Hispanoamérica. O sea, todo lo que hagamos para que Hispanoamérica sea tan cercana, que sea nuestra como nosotros somos de ello, eso nos engrandecerá siempre, tanto en la literatura como en las demás cosas de la vida. O sea, pido yo siempre que tenemos que considerar que Hispanoamérica es mi tierra, y es mi tierra como es Santander, como es Guriezo y España entera. O sea, eso es, y me felicito por ello. Y no lo tengo todavía el libro porque no estaba a la entrada. Lo voy a comprar y lo voy a leer con mucho interés, porque todo aquello que tenga el pensamiento, vuelvo a insistir, en lo hispanoamericano, en nuestra América, me interesa muchísimo. Felicitaciones y adelante. Gracias. Yo el vínculo hispanoamericano le doy mucha importancia e insisto, tengo la visión privilegiada de los mensajes que me mandan muchísimos, de Argentina, de México, de Colombia, de Buenos Aires, Córdoba, Argentina, bueno, y cambiaría muchas perspectivas si se dieran cuenta de lo que nos valoran. O sea, la madre patria, por el lado mío, por el lado de la cultura, ¿no? O sea, pero es que ellos valoran la cultura española y aquí a veces no se valora. Es la realidad. Os voy a decir, me digo a mí mismo, por ejemplo, hablamos de Argentina que has mencionado. En Argentina todos pensamos que es tango. Pues no, señor, en Argentina lo más importante de los argentinos son las tonadas, las trovas, las poesías. El tango es muy reciente, ¿quién va a dudar lo que es el tango? Que es una gran parte importante, pero las tonadas, por ejemplo, en Mendoza, en Córdoba, en Ciudad Belgrano, en Rosario o en Mar del Plata, es lo que más priva y lo hacen permanentemente, inclusive más que el tango. Quiero decir que hay muchísimas cosas que lo mencionan siempre y siempre mencionan a su tierra y a su casa, que es España. Sí, yo es que lo veo también y lo valoro. ¿Alguna pregunta, Cecilia? Te he preguntado. Que si al revés, que si nosotros valoramos, O sea, ellos nos valoran mucho como Pero- españoles. sí. Y digo, si la sensación, ¿los españoles valoramos tanto la cultura que nos aportan ellos? ¿Sí? Bueno, se podría matizar, ¿no? Hay una entrevista muy famosa de García Márquez con Felipe González, ¿no? Que dice, cuando ustedes venían para acá, cuando estaban en guerra, nunca les pedimos nada, y ahora cuando vamos nosotros para allá nos dejan entrar y nos ponen 1000 problemas. Daría mucho de sí ese debate, ¿no? Creo que la gente de cultura sí que valora a la cultura hispanoamericana. La de cultura, sí. Pero a veces sí que bueno, creo que no todo el mundo, ¿no? Pero sí que es una pregunta interesante. Yo he visto las dos. Sí que veo que ellos nos valoran mucho, pero mucho, de verdad. O sea, sí, a veces se podría. El que los españoles seamos tan conscientes o valoremos tanto la opinión que tienen desde allí de nosotros, creo. Pero esa Pero es mira, la duda que tengo. Cecilia, el otro día te voy a contar una cosa. Estaba en un supermercado de aquí, de Santander, y hablando con un chico que era venezolano, y me dijo, para que veas también cómo nos influyen las noticias, las percepciones, todo. Me dijo, a mí desde que he llegado a España me han tratado de maravilla. Me han puesto todo facilidades, he encontrado trabajo sin problemas, he podido tener a mi familia. Y a veces no tenemos esa imagen incluso de nosotros mismos, ¿no? Es una cosa un poquitín paradójica, ¿no? Y se lo he escuchado a más gente. Entonces yo creo que los españoles somos gente hospitalaria. Igual no somos perfectos, pero bueno. Pero es un tema que da mucho debate. Ana. Me alegro mucho estar aquí y ¿Y de no qué he estés? podido leer el libro, tú sabes Sí, ya sabes por qué, estamos en ello.
pero espero y estoy completamente segura que conociéndote será igual que tu primera novela, que a mí me apasionó, me encantó. Yo la primera vez que te conocí fue con la poesía, me sorprendió muy gratamente, fui con mis hijos, que desde entonces quiero decir que salieron encantados. Lo primero que hicieron fue contar a sus amigos, pues he ido a la presentación de un libro, pero es que era poesía. Y decían, "Ay, pues vaya rollo". Los jóvenes eran, pues vaya, bueno, jóvenes que son, tenían entonces pues 10 y 14. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas perfectamente? Entonces la presentación fue muy atractiva, se leía una poesía y una vez que se leía la poesía había una interpretación con el Ravel, entonces todo eso les apasionó. Ellos pudieron participar activamente en la lectura de uno de los poemas, entonces quedaron encantados. Tú y yo habíamos quedado, pero la pandemia nos paró, ¿verdad? Nos paró para poder transmitir esto a los jóvenes, a los niños, como decía antes Gemma, creo que desde pequeños ahí empieza, primero empieza con imágenes, después menos imagen y más letra, y una vez que nosotros a los pequeños y a los jóvenes les motivemos a la lectura, llegarán a ser pues unos grandes adultos lectores, y eso hará que seamos, yo sigo diciendo, mejores personas, más empáticos, sobre todo aprenderemos a ser mucho más ricos culturalmente, a la hora de conocer historias, conocer lugares impensables y llegar a conocer y sentir lo que tú estás comentando, ¿no? En este libro, que no le he leído, pero por lo que estás comentando y la buena crítica que han hecho, el conocer esos testimonios que nosotros afortunadamente no conocemos personalmente, pero que haga que tengamos empatía y entendamos en la realidad de otras personas. Nos acercas a esas otras personas. En la primera novela, por ejemplo, a mí hubo cosas, bueno, pues esos caminos por comillas, cuando íbamos a pues que te acordabas, o cuando tú tenías esos 17, 18 años, ese primer amor, esos primeros dolores, es decir, empiezas a recordar esas cosas, ¿no? Entonces, pues te agradezco, creo que todos, el que a la hora de leer tus novelas, que son fáciles de leer, lo que decía también Gemma, es fácil de leer, entonces te motiva y como ha comentado, es un poco, pues cada capítulo que vayamos a leer nos va a abrir a decir, ay, pues como estamos acostumbrados en la sociedad de ahora, ¿no? Pues ay, ¿qué va a decir en el siguiente capítulo? ¿Qué va a pasar? Abrirnos y tener esas ganas de leerlo. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros y mucha suerte y adelante, eres fantástico. Gracias, gracias. Me voy a poner rojo. ¿Qué has puesto rojo? Bueno, voy a contestar una cosa a eso. El ritmo narrativo, para hablar un poco de aspectos literarios también, es una cosa que siempre me ha preocupado, porque hoy en día, quizás nosotros no, y también, pero sobre todo los jóvenes tienen multitud de ofertas. O sea, bueno, YouTube, HBO, Netflix, el móvil, que es un peligro importante. Entonces, no sé si se podría hacer novelas como las de antaño. Bueno, quizás sí. Bueno, ha habido ahí el caso, no sé, de Irene Vallejo, que le ha ido fenomenal con un libro muy, muy atemporal y muy... ¿Cómo, señora? Sí, sí, pero es un libro... Ha sido estupendo, ha sido estupendo. A mí me ha fascinado el espíritu en un junco, me parece. O ahora está ahí Gómez Bárcena, que es un paisano, que también ha hecho un libro un poco diferente. Sí que se puede a veces, pero bueno, exacto. Uno es hijo de su tiempo y tiene que ir con los tiempos que corren y a veces pues hay que trabajar con lo que hay y los ritmos narrativos pues sí los he llevado con velocidad, pero pues eso, como hijo de mi tiempo. Ya procuraré para el siguiente ir más despacio. Me lo pensaré. ¿Rebeca? No está por ahí. No. ¿Una pregunta querías hacer? ¿No? Que no te dé vergüenza, venga. Venga, hombre, que... Pregunta sin miedo.
Simplemente felicitarte, sabes que la última novela me encantó. De hecho, te hice una reseña y todo. Y estoy segura de que esta también. Enhorabuena. Muy bien. Gracias, gracias. Pero yo sé que eres muy tímida y pregúntame algo, venga, anda, que no te dé miedo. O a Gemma, o a Sonsoles. Sé que te gusta mucho que haya también una alcaldesa aquí porque te conozco y sé que eres muy feminista y que te hace mucha ilusión eso. O sea que... Me estás poniendo en un compromiso. No, es que sé que... Pregunta porque no nos vamos, si no. Rebeca es muy Si él tímida. quiere que preguntes, tienes que preguntar. Rebeca es muy tímida y sé que le gusta mucho preguntar, pero le da vergüenza. O sea que sí lo te pone en compromiso, sí. ¿Puedes introducirnos un poquito más en la vida de la mujer maltratada? Que sí. La de tu historia, quiero decir. Ah, vale. Sí, bueno, puedo contar algo así por encima si se estropea el libro, ¿no? Tampoco. Claro. O sea, que me matan, ¿eh? Aquí se... No, por eso. Sí. Si tuviera que destacar algo, Rebeca, en ese aspecto, de verdad, que no es lo mismo lo que decía antes, ¿no? O sea, tenerlo enfrente que te lo cuenten. Es la capacidad de una palabra que está ahora muy de moda, de la resiliencia, ¿no? O sea, cómo aguantaban esas mujeres lo que aguantaban. Se desplomaba el mundo encima de ellas y ahí estaban aguantando por los hijos, aguantando el matrimonio, por así llamarlo, si se puede llamar así, y la capacidad de soportar todo lo que tenían. Bueno, yo también, lo que dijo Gemma antes de eso del filete y la tortilla, yo también lo vivía en mi casa con mis abuelos y tal, y cuando eras niño, pues los hombres tenían prioridad, ¿no? Pero eso es una anécdota bonita y poética. Cuando había mujeres que realmente lo han pasado fatal, a mí si tuviera que decir algo que me sorprende es lo que aguantaban. Igual tampoco había más salida, igual es que realmente no tenían por dónde escapar, pero me parecen auténticas heroínas, de verdad. No puedo contar más. Sí, ya lo dijo. Muchas gracias por su libro. Yo tampoco lo he leído como la señora alcaldesa, pero hay una cosa que me preocupa porque va del maltrato a las mujeres, ¿no? No, exactamente. Yo cuento la historia de una mujer en una época, no es exactamente. No es exactamente. No es el elemento central, es que, claro, tal como se está hablando, pareciera que fuera esto, no es. Bueno, pues es igual, le voy a hacer una pregunta, de manera tangencial. sea o no sea. Hay una cosa que me preocupa enormemente, porque ya no estamos hablando de las abuelas. No estamos hablando de las abuelas, ni de las madres. Estamos hablando de las mujeres jóvenes de ahora. ¿Cómo es posible que a una mujer joven de ahora se le pregunte si le parece bien que su compañero, su novio, su amigo o lo que sea, le controle el móvil, los mensajes, etcétera? ¿Cómo es posible? Le acaban de calificar ahora hace poco como asimilado a psicólogo. Pues a ver si usted me da una respuesta. Y sin que esto, y perdón por el inciso, espero a la señora alcaldesa con muchas ganas de inauguración del Centro Cultural Fernando Ateca, ampliado y reformado. No, está acabado. Y este viernes, no sé si es 7 o 7:30, pero se inaugura con los 3 coros, no tiene que ver con esto, pero ya lo voy a contar, con los 3 coros de Monte, de Cueto y de San Román, y no te sé decir si 7 o 7:30, pero ya está acabado y se inaugura este mismo viernes. Pues muchas gracias por la información, allí estaremos. Muy bien. No se preocupe. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice y a veces lo leo en la prensa, ese tipo de cosas, y en el fondo Ana Moreno ha dicho que hay mucho que hacer todavía. Bueno, ella es madre de una niña, también sabrá esas cosas, y Ana es profesora, o sea que... Pero yo también creo que es mucho de concienciación y de educación. No se puede, a ver, y es otro tema totalmente diferente, y además creo que no ha lugar porque puede haber muchas interpretaciones. Pero yo creo que lo primero es que tienen que ser conscientes
de lo que significa que tus claves del teléfono se la des a un novio, a un chico, a una pareja que igual hoy es y mañana no es. Creo que hay que hacerlas conscientes de que todas las personas tienen que ser autosuficientes e independientes. Y luego juntarte con mucha gente y que todo el mundo te aporte y te sume. Que hay que elegir con quién nos juntamos. Yo quiero gente que me sume, no gente que me reste. Entonces, si eso igual con 14 años, porque te admitan en un grupo, no eliges a la gente que te sume y por tener 5 alrededor o porque en tu fiesta de cumpleaños haya 20 en vez de 14, eliges a cualquiera, pues creo que ese puede ser uno de los problemas. Que cuando ya se detecta realmente es un problema y a veces nos lleva a las personas jóvenes a hacer eso, falta de aceptación, desinformación. Entonces, creo que como todo está en la tutela mucho de los padres, en que los profesores que también los vigilan, pues los conocen y puedan saber qué niño o qué niña es más débil y en el que todo se apoye y siga siendo pues lo mismo, como cuando nosotros éramos más pequeños, que los mayores nos protegían. Entonces los mayores que tenemos alrededor nos deben de dar herramientas para desarrollarnos como personas, para poder elegir, para no ir con modas, que la información venga dirigida también. Pues un niño de 14 años que yo no sé lo que hace en el móvil, no sé qué información le llega. Y con 14 años no se sabe discriminar la información o lo que te llega no lo sabes asimilar. Entonces creo que es mucho, volvemos a los valores de la sociedad, la protección al menor que deben de hacer todos los que hay alrededor y estar atentos a las nuevas amenazas. Pues si en los años 80 la amenaza eran las drogas para los jóvenes, pues ahora las amenazas son las nuevas tecnologías o la influencia de unos niños contra otros, que si ahora el niño que es líder, que ahora, pues yo creo que es estar muy atentos a lo que cambia la sociedad. Y me imagino esos padres de los años 80, cuando la movida y cuando tu hijo se podía meter en droga y no sé qué, pues que estarían también, y nosotros ahora hablando de esto, pero pues parecido. Entonces creo que es pues mucha más tutela, que los valores de la sociedad no tiemblen, que los pilares de la sociedad no tiemblen y que un menor tenga mucha gente alrededor velando por él. Pues yo, Gemma, sí, sin embargo, sí que creo que has empezado diciendo, aunque no tiene que ver con esto, yo creo que sí que tiene mucho que ver, porque creo que es un problema cultural. El tema este del control, del móvil y todo esto, es un problema cultural. Si en nuestra sociedad se diera la relevancia a la cultura que debiera tener, que por cierto sí que la tienen los países latinoamericanos, sí que tienen, aunque tengamos la visión de que son países con un progreso menor que el nuestro, sin embargo son países en que la cultura tiene una relevancia mucho mayor que la que hay en España, que la que tenemos en España del mundo cultural, la poca importancia que se le da a la cultura. Y ahí sí que creo que tienen un peso muy importante los políticos. Cuando una niña o un niño consideran que es normal o que incluso entra dentro de sus parámetros controlar el móvil, tiene que ver con la cultura en la que están imbuidos y de la que es responsable los adultos. En primer lugar, por su falta de cultura. En segundo lugar, por la cultura en la que se ven inmersos, con la que hoy en día, por ejemplo, la música que están escuchando los adolescentes son letras que hacen referencia a la sumisión de la mujer, a la violencia sobre la mujer. Y eso es lo que están oyendo, el reggaetón, todo este tipo de músicas, es lo que promueven. Y eso se oye, yo lo he oído y se lo has comentado a padres, que bueno, es lo que oyen ahora. Es que eso conlleva unos comportamientos. Es que no puedes considerar que eso es normal y luego, sin embargo, te escandalices porque pase esto que estamos diciendo, quitar el móvil o controlar. Todo esto se supera con cultura, que es la que introduce los valores. Y en el mundo de la cultura está el saber leer. Una persona que lee este libro, si bien, como ya he dicho, no va del maltrato sobre la mujer, pero sí que aparece el caso de maltrato. Entonces es una forma de plantearlo. Si tú tienes una cultura, si tú lees, si valoras las buenas películas, las obras de arte, estás promoviendo la reflexión y el espíritu crítico, que es lo que no tiene nuestra sociedad. Eso es lo que hay, que hace que pongamos las noticias, veamos a los políticos en espectáculos absolutamente bochornosos, creo que vemos. Gente sin ninguna preparación a la hora de hablar. A mí me sorprende cuando estuvimos, por ejemplo, que has comentado tú,
la presentación de Torrelavega con el Marcano. alcalde, que no sé cómo se llama. Javier. Yo no soy de Cantabria, no. Bueno, Marca- pues Javier me Marcano, sorprendió sí. porque era una persona y además es ingeniero, me Sí, lo parece. hizo bien, sí. Pues con cultura, a ti te he oído ahora hablar, y si bien no has hablado del libro, como ya has comentado, que no esto, pero sabes hablar, quiero decir, parece una tontería, No lo sé. pero eso hoy en día no existe. En la propia televisión la gente no sabe hablar, en los periódicos están mal redactadas las noticias. Eso es cultura. La cultura, el conocimiento, te da lenguaje. El lenguaje te da el poder expresar, el poder transmitir. Si tú no tienes riqueza de lenguaje, no tienes riqueza de pensamiento, eres un ser humano empobrecido. Entonces, la cultura es poder. La cultura es lo que hace que una sociedad avance, que tenga una conciencia crítica, que dé lugar a sociedades mejores, con políticos mejores, con proyectos mejores. Y por eso son importantes los escritores, son importantes los escultores, son importantes los pintores. Están creando pensamiento y están creando una conciencia crítica, que es lo que falta en nuestra sociedad. Por eso yo creo que sí que se debe potenciar. Por eso actividades como las que realiza centros como el Ateneo aquí en Santander o en Madrid o en Barcelona, en donde figuran los Ateneos, por ejemplo, la figura del Ateneo, que es un elemento potenciador del pensamiento crítico, la discusión en la sociedad. Todo ese tipo de elementos deberían potenciarse y curiosamente son los que más se callan. La cultura hoy en día está unida a elementos absolutamente publicitarios. No sé, las subvenciones en cine se dan a quien provoca más escándalo, a quien crea imágenes más impactantes o que dice cacaculo pedopis y ay, fíjate. Y eso es lo que se está potenciando, no a quien crea una reflexión. Por eso yo creo que hay que apoyarlo, por eso creo que son importantes las presentaciones de libros, la presencia de políticos en ese momento, como has hecho tú, potenciando el que se lea, o sea, no trayendo un discurso político. Eso es lo que necesita nuestra sociedad y lo que hace que avance, por eso es tan importante. ¿Quieres ser concejala de cultura? No, no contestes. Pues gracias porque tienes toda la razón. Toda la razón. Cuando dije lo que nos cortó la pandemia, porque queríamos que en los colegios era una buena idea el que si unos niños les había parecido que fueron unos cuantos que era atractivo, pues aunque solo sean de 20, 10, ya estamos ganando algo. Entonces era llevarlo a los colegios, era llevarlo pues simplemente por el hecho de llevar el rabel, un elemento muy importante en nuestra cultura cántabra, sobre todo campurriana, que lo tengo que decir, ¿no? Que yo soy campurriana. Entonces, pues eso, llevarlo a los colegios, que los niños empiecen, pues eso, lo poco y que empiecen a leer. Si con que lean solo 5, esos 5 ya les hemos ganado. Y lo que tú estabas diciendo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que estabas diciendo, es que la cultura hace al país mucho más rico y la educación hace un país inteligente, hace a un país crítico, no lo que estamos teniendo ahora. A ver, es que yo soy madre de un adolescente. Creo que a veces juzgamos muy duramente a los adolescentes o a la juventud. Cada uno tiene que quemar sus etapas. Yo creo que una cosa es cultura, otra cosa es educación. La educación empieza desde la primera infancia. Si desde la primera infancia se trabaja con la literatura, con la cultura, con lo que quieran, se consigue mucho. Pero tenemos que empezar desde la primera infancia, y cuando digo primera infancia es 3 años en adelante, y reiterado. Igual que las matemáticas se estudian año a año, pues la cultura, la literatura, el que lean adecuado a cada edad, yo creo que es importante. Y ofrecer actos culturales desde esa primera infancia, ¿vale? Que ellos pueden entender el maltrato, pueden entenderlo todo. Se cambiaría muchísimo más el mundo, creo. Luego, los adolescentes. Que escuchan música, sí, pero realmente escuchan mucho el ritmo, ¿eh? No dan tanta importancia a las letras. Yo tengo una y me relaciono bastante con su grupo de amigos. No prestan tanta atención a lo que escuchan como al ritmo musical, ¿vale? Yo sí creo y tengo esperanza en ellos. Menos mal. Y lo que dice el señor, que controla el móvil,
los chicos también lo hacen. O sea, lo hacen. Los chicos las controlan a ellas y ellas controlan los móviles de los chicos. Eso es educación, si quieren. Trabajan los padres, trabajan los centros escolares, pero falta muchísimo más por trabajar, ¿sabe? Pero somos todos, porque muchos niños en su casa no tienen la oportunidad de que la información les llegue. Pensamos que sí, pero no les llega. Entonces es importante la labor en los colegios, que la cultura se distribuya desde los colegios, desde la primera infancia, si puede ser, y reiterado año a año. Pues no sé si has entendido otra cosa diferente de mí, pero vamos. Vale. Pero bueno, también un ayuntamiento puede acceder a un museo. Hay niños que igual en su familia ir a un museo, ir a un concierto de música clásica, yo creo que es la unión de todos. Nosotros pues facilitamos que la gente vaya, que los niños al museo, y el fin de semana es, papá, fui al museo, vamos ahora con la familia. O sea, creo que todo el mundo podemos aportar algo, claro que sí. Sí, bueno. Sí, claro. Son nuestro futuro, con lo cual es nuestra obligación hacer los mejores ciudadanos. Sí, claro. Obvio. Que obvio. Yo creo que a la hora de hacer balance, que es lo que estamos haciendo ahora, a la hora de poner en el platillo lo positivo, lo que ha señalado Gema, lo que ha señalado Sonsoles, la cultura y su poder de transformación desde la escuela también. Pero tenemos que tener en cuenta, y a mi juicio, a la hora de poner el platillo negativo, las referencias condicionadas sobre todo por la edad, ¿no? Están en el código de las pasiones, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué referentes, qué ídolos tienen ellos? Porque ellos son lo que verdaderamente a quienes están imitando. Claro, cuando los adultos conocemos sus referentes, una chica que por pasear un bolso, lo hemos visto la semana pasada en la televisión, que incluso recibió una agresión, que tenga 200.000 seguidores y que encima, cuando la pregunta justificar esa conducta tan desadaptada de su novio, dice que lo estaban haciendo una teatralización para ir de vacaciones. Y ese personaje tiene 200.000 seguidores. Entonces, por eso digo que verdaderamente, ahora desde nuestra perspectiva de adultos, hacemos hincapié y subrayamos, digamos, lo positivo, con nuestra creencia de adultos. Pero ¿qué capacidad de referencia tienen nuestros mensajes? Fuera de la etapa del modelo escolar. Sin embargo, sus referentes, sus pasiones, qué es a quienes imitan ellos, ¿no? Entonces es lo que estamos comentando. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención. A mi juicio, mi modesto entender, probablemente sea lo más problemático, ¿no? Referente a lo que estamos diciendo de la cultura. ¿Qué es la cultura, no? A veces, ¿no? Como el cultivo de los campos, que se decía antes. A mí, de todas las definiciones que hay en Internet, la que más me gusta es la que decía Camilo José Cela. Cultura es lo que nos queda después de haber olvidado todo lo que hemos aprendido. Muy bien, pues yo creo que el no haber moderador es la culpa de que ya Úrsula se nos haya olvidado. Así que hay que volver a Úrsula y al autor, me parece a mí. Pues nada, sí, la verdad que muchas gracias a todos por venir. Ahora me ha dicho el señor que aquí están los libros para firmar. Gracias al señor Castañeda, a Gema y a todos los asistentes. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros.